intención de platicar acerca de una nueva opción que tenemos como contadores. No es nueva, porque realmente les comentaba la semana pasada que esta técnica de la auditoría forense ya es bastante vieja. Empezó por los 80s o finales de los 70s en Estados Unidos, y que principalmente se dirigía a revisar las operaciones de las entidades públicas, porque definitivamente era donde se tenían mayor número de fraudes, saqueo de activos y una serie de problemas de defraudación de las entidades públicas. Entonces vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que habíamos comentado, lo más importante. Miren, lo que yo quiero es que entendamos de una manera general lo que es la auditoría forense. La auditoría forense como servicio que nosotros podemos vender como contadores, como una oportunidad, como una nueva oportunidad para algunos que no lo conocen o no lo conocían o tienen más o menos alguna idea de lo que se pudiera tratar. Bien, es un servicio que puede prestar un despacho especializado de contadores públicos, porque les soy honesto, a veces como contadores, como abogados o como administradores, nos sentimos capaces de hacer cualquier función dentro de las empresas. Y eso está correcto, no hay ningún problema, podemos hacer cualquier función. La diferencia es si la pudiéramos hacer en una forma excepcional o en una forma de cumplir lo más correctamente estas funciones, porque si no tenemos la especialización, pues pudiera ser o estamos supeditados a que nos pudiera suceder una serie de errores antes de llegar a terminar un trabajo bien hecho. Dentro de la auditoría forense, el servicio que vende el contador es: mira, yo me voy a encargar, cliente, de revisar tus operaciones, de revisar tu sistema que tienes en tu empresa instaurado, para ver la manera de descubrir y saber si estás funcionando correctamente bien tus controles internos, y en dado caso de que yo llegue a descubrir alguna desviación de tus procedimientos, en caso de que los tengas, o desviación de control interno, o que te están, como decimos comúnmente en las empresas, te están llevando al baile porque te están saqueando la empresa, te están defraudando, no te están reportando todas las ventas. Bueno, ahí entra la labor del auditor forense, en donde va a preparar todas las pruebas para poder comprobar en determinado momento si la empresa decide presentar la querella penal para tratar de recuperar esos bienes o ese dinero que se defraudó a la empresa, y hacerlo por la vía legal, ya que en la mayoría de las ocasiones la gente se niega a pagar. Pues totalmente, lo único que dicen es: pues ya me gasté el dinero, no tengo, y hazle como quieras. Miren, desgraciadamente, dentro de la plática les voy a comentar algunas situaciones que tuvimos en la vida real, y se van a dar cuenta de que, bueno, pues es terrible, ¿no? Es terrible esta situación, porque la gente se gasta el dinero y llega el momento en que los descubren y ya no tienen ningún quinto para responder. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues tendríamos que presentar la querella. Desgraciadamente las personas solamente se espantan ya cuando ven la demanda, o cuando los privan de la libertad, se los llevan a la cárcel, los tienen un tiempo ahí, y es la única manera de que reaccionan. Desgraciadamente mucha gente se dedica a hacer este tipo de actividades dentro de las empresas, y ya son profesionales, como hay gentes profesionales que se dedican a andar cazando las liquidaciones en las empresas, que llegan a trabajar 1 o 2 semanas, y a los 2 semanas, 15 días, 3 semanas ya están demandando a la empresa en medios laborales, y inventando una serie de fallas aparentemente por parte del patrón para llevarse el más dinero que pueda. Entonces, comentábamos, esto es la idea general. La idea general: contador, ofrezco mis servicios, voy a descubrir fraudes, y si llego a descubrir los fraudes, te voy a dar la documentación idónea, siempre y cuando tu empresa también tengas bien implementados tus sistemas de control interno, y
todo lo que hemos comentado la semana pasada y lo que vamos a comentar esta semana para presentar pruebas idóneas ante los tribunales. Veíamos la vez anterior que en cuanto a la auditoría forense se comete el delito de fraude, el que engañando o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Esto se encuentra contemplado en el artículo 386 del Código Penal Federal. ¿Y por qué comentamos este artículo? Porque va a ser el clásico en el que nos vamos a basar, o el más común en el que nos vamos a basar para presentar estas querellas, estas demandas. ¿Cuáles son los elementos del fraude? Una conducta típica. Necesitamos nosotros cubrir ciertos requerimientos que nos establecen las leyes, que nos establece el Código Penal, que nos establece el Código de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales ahora, para que tengamos todas las ventajas o todos los medios para poder ganar un juicio. Si ustedes lo llegan a presentar sin información completa, documentación incompleta, pues no les aseguramos que vayamos a tener éxito con ese tipo de situaciones. Por eso es que comentamos los elementos del fraude, la conducta típica, que es el comportamiento humano, el cual va encaminado precisamente a desarrollar esa conducta antijurídica. La tipicidad del delito es cuando se reúnen todos los requisitos del tipo penal. Hemos oído hablar esto de los requisitos del tipo penal. Es que la conducta que desarrolló el individuo para hacerse de un bien en forma ilegal esté contemplada por un artículo de ley penal, como lo que comentábamos hace un momento. ¿Quién es el que comete el delito de fraude? El que engaña. Entonces tenemos que probar, por una parte, que está engañando y que se valió de ciertos medios para engañar a la empresa, para tratar de hacer parecer una situación como que es real y es legal, pero se valió de ese engaño para hacerse de algún bien. Aprovechándose del error, la empresa tiene un error, tiene algún problema en su procedimiento, simulación también, Ana, claro. Aprovechándose del error de la empresa, de que probablemente tuviera por ahí algún procedimiento que no está bien instaurado, y me dejan por ahí una rendija y yo me valgo de esa lagunita o de ese error para poder hacerme de una cierta cosa. Y lógicamente se aprovecha este error y te haces de algo en forma ilícita. ¿Qué es ilícito? Que estás desarrollando una conducta antijurídica. Si sabemos que está penado o está prescrito en las leyes penales el delito de robo, que es hacerse de un bien de una forma ilegal, en forma general, entonces estamos desarrollando una actitud, una actividad, una acción que va en contra de ese artículo de ley. Y recuerden también, lo volvemos a comentar, porque creo que lo comentamos cada que platicamos, que el desconocimiento de las leyes no te exime de la aplicación de las mismas. Es que yo no sabía que el robo era delito. Pues que a todo dar, ¿no? Qué bueno. Pero sí sabes que el bien pertenecía a otra persona y que le costó su trabajito hacerse de esos bienes, y que después de muchos esfuerzos se hizo de una televisión, de un radio, de un coche, y tú te lo llevaste tranquilamente. Sabes que no es tuyo, y dentro de la sociedad pues, se tiene determinado quién es el propietario de determinados objetos, y lo conocemos bien. Entonces hay gente que todavía quiere pasarse de lista diciendo que no sabía que era delito determinada actividad. Antijuricidad, conducta contraria a derecho, lo que comentábamos, una conducta que estás desplegando que va en contra de una norma de derecho. Imputabilidad, capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal, capacidad consciente de discernir. Esto se refiere a que la persona que está desarrollando la acción está completamente en sus cabales y que pensó cómo desarrollar, robarse el dinero de una empresa, cómo sacar un bien de esa empresa, cómo engañándolo, tratando de evadir los sistemas y procedimientos de control interno, me hago de ese bien y lo saco
pero en forma maquinada. O sea, estoy pensando y estoy comprobando que el señor se hizo de un bien, eludió estos procedimientos de control interno, él tenía estas obligaciones que comentamos en la semana pasada, que deben de estar determinadas en nuestro manual de procedimientos, y también es bien sano que dentro de las empresas se lleve a cabo lo que es la descripción de funciones. La descripción de funciones para anotar puntualmente qué es lo que tú debes de hacer, qué es tu obligación, porque con este tipo de documentos, y que estén firmados de recibido por todos y cada uno de los empleados, de los ejecutivos o de los directivos, pues esto nos va a dar elementos para demostrar en determinado momento ante el tribunal de que la persona sabía cuál era perfectamente bien su trabajo, que estaba bajo su cuidado y custodia una determinada clave para accesar a su computadora, para accesar a un determinado almacén, que contaba con las llaves, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Culpabilidad, la relación directa entre la voluntad y el conocimiento del hecho o conducta realizada. Esto precisamente es lo que vamos a probar dentro de la demanda. Este señor es culpable porque desarrolló la conducta típica. Comprobamos que existe un artículo que está penando o que está normando la acción que desarrolló esta persona, entonces es antijurídica, va en contra de las leyes, y que al darse todos los elementos del delito, pues lo que combinamos cuando metemos nuestra demanda es a la autoridad jurisdiccional, pues a que nos declare que esa persona es culpable y que lo condene a que nos reponga el dinero que se llevó o los bienes que sacó. Punibilidad es la pena que establece la ley impuesta por un órgano jurisdiccional. La punibilidad es cuántos años te vas a pasar en la cárcel, de acuerdo con el mismo Código Penal, que ahí contiene también las penas que sufren la gente de acuerdo con el delito que realizaron. Tenemos por aquí una resolución de un amparo directo, y que nos habla de los elementos constitutivos del fraude, y esto lo comento para que tengan idea de que si nos van a contratar para llevar a cabo este tipo de trabajos, pues tenemos que exigirle a la empresa de que tenga un mínimo o un máximo de controles internos y de pruebas fehacientes con las cuales nosotros podemos indicarle al juez de que esta persona es culpable, ¿verdad? Podemos encaminarlo. Este amparo nos establece que los elementos constitutivos del delito de fraude por engaño o aprovechamiento del error son los siguientes. Primero, el engaño, actividad positivamente mentirosa, empleada por el sujeto activo que hace incurrir en una creencia falsa, error al sujeto pasivo. Y ¿qué ejemplo podemos poner? Yo no sé si todavía se sigue usando en el DF o en las grandes ciudades, de que ibas caminando por la calle y de un momento a otro te encontrabas con una persona que, híjole, los más humildes son los más abusados, y que simulaba que se encontraba una cartera o se encontraba un pañuelo lleno de dinero, y te empezaba a decir, oye, mira lo que me encontré. No, pues tú pasabas y le decías, no, pues eso es tuyo. No, pero pues no, ¿cómo? Tú me viste también, lo quiero compartir contigo. Puesto que los dos realmente lo vimos. Entonces, mira, te enseñaba un fajo así de billetes, lo encerraba, dice, mira, tú quédate con esto, y a mí te convencían, Hay gente que te convence, pero imagínate, terriblemente. Total, te llega a convencer, te quedas con el pañuelo, con el dinero. También ahí la gente le despierta la codicia y dice, no, pues ya la hice, me hice de mucho dinero. Pero dame lo que traes, pues tú dame lo que traes en efectivo y vámonos. Entonces le das todo el efectivo que traes. Después te das cuenta, cuando abres el pañuelo, después de un rato, pues que nada más 2 billetes de arriba eran de veras y todo lo demás eran papeles acomodados, de tal manera de que simularan de que era dinero, ¿verdad? Entonces ahí está una especie de engaño.
El aprovechamiento del error, como otro elemento constitutivo del delito de fraude. La actitud negativa consistente en que el autor, conociendo el falso concepto en que se encuentra la víctima, se abstiene de hacérselo saber para realizar su finalidad desposesoria. Tienes una persona que tiene un objeto muy valioso y ni idea tiene. Así es, Silvia, abusada, ¿eh? Todavía siguen haciendo algunas cosillas así de ese estilo ahí en el DF. Pero bueno, digo, ya no es privativo de ahí, ya es en todos lados. Entonces, una persona que tiene un objeto que es muy valioso, tú vas y dices, pues no vale nada y vale 50,000 pesos, y le dices, pues vale 200 pesos. Había otro ejemplo muy interesante, el del perro. Quiero un perro chao chao, pero la persona que lo está comprando ni sabe cómo son los perros chao chao, y la persona que lo vende no lo tiene porque ya se le acabó la existencia de chao chao y nada más tiene un perro salchicha medio peludo. Entonces ahí le da el perro salchicha a la persona, y la persona se lo lleva, y ya después alguien le dice, oye, fíjate que compré un perro chao chao y me costó tantos miles de pesos, y alguien más te saca del engaño y te dice, oye, ese no es un perro chao chao, ese es un perro salchicha, y ya vas a reclamar. Entonces, ¿de quién es la culpa? Aquí es uno de los ejemplos que te ponen en ocasiones ahí en el derecho para saber, oye, pero si la persona no sabía cuál era el perro y te lo da y tú lo recibes, entonces quiere decir que está a gusto, que tu perro salchicha, que tú lo conoces como chao chao, pero a todos los efectos está cumpliendo tus expectativas, lo que tú querías. Y aunque la otra persona sabía que eres el especialista en perros, el que lo estaba vendiendo, sabía que no era de la raza que tú querías y aún así te lo vendió. Entonces, otra forma de aprovechamiento de error. Y aparte te lo vende carísimo. A lo mejor un chao chao te puede costar 10,000 pesos y pagaste los 10,000 pesos y te da un salchicha que vale 1,500 o 2,000. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los elementos del error o del engaño. C. Hacerse ilícitamente de alguna cosa, es decir, de bienes muebles, corporales, de naturaleza física. Esto se daba, fíjense, colegas, compañeros, les comento, esto era muy dado en las oficinas de gobierno hace algunos años. Tú veías que algunas personas estaban trabajando en el gobierno, luego por error o equivocación te llegaban a invitar a una reunión a su casa y te encontrabas con que todos los muebles que tenía ahí en su casa eran de la oficina, ¿no? Tenía una máquina de escribir de la oficina, tenía un escritorio de la oficina, papelería de la oficina, todo de la oficina. Entonces, ahí está el retiro de cosas y de bienes muebles de naturaleza física de las empresas. Eso no era privativo del gobierno, también de las empresas se llegan a sacar las máquinas y se llegan a sacar una serie de artículos. Por cierto, me estaba acordando que tengo por ahí un libro que ando buscando y que ayer me acordé que no lo encuentro. Voy a ver dónde está. Inciso D. Alcanzar un lucro indebido. Esto es cualquier ilícito, benéfico, utilidad o ganancias económicas que se obtienen explotando el error del victimado. Y conexión causal. El engaño o el error aprovechado debe de ser motivo eficiente y determinante de las cosas o de la obtención de los lucros. Fíjense, hay aquí les platico aunque podría ser un ejemplo que no calce perfectamente bien con lo que estamos viendo, pero pudiera ser algo aproximado. Cuando vendes tu coche usado y que te contacta lo que conocemos comúnmente como coyotes, son súper abusados estos tipos, y de veras siempre quieren llevar al baile a las personas, y esto lo hemos visto cuando teníamos los primeros coches. Sí, algunos nos vieron la cara. ¿Por qué? Porque llegaban en la oportunidad. Una de las características de cuando te hacen un robo, una defraudación, es
el aspecto rapidez. Oye, es que llevo prisa para llevar esto, te pago rápidamente, pero es que ya me urge irme y tengo que hacer. Entonces te desconcentran, te desconciertan, no te dan tiempo de pensar. Esa es una de las cualidades cuando te quieren defraudar, y eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Los autos, les decía, la actitud de los coyotes, llegan y te dicen, pues es que tu carro está malísimo, no sirve para nada. Yo la verdad, te llegan a decir, ni compraba ese carro ya, la verdad, pues nada más porque me encargaron uno de eso, pero ni lo compraba porque está bien malo, y se lo andas vendiendo porque pues en ese momento te atacan y dices, bueno, pues ya llévatelo, ¿no? Ahora, cuando llegan esas personas, y que ya, fíjense, en alguna ocasión dejé que una operación de una compra-venta de un auto lo llegara a finiquitar otra persona, porque yo salía de viaje. Entonces van a finiquitar la operación con esta persona, y cuando llega diga, ay, es que no junté todo el dinero, no me alcanzó, me faltaron 5,000 pesos o 10,000, a ese grado, y ese es, digo, no es mal plan, ni hablar mal de nadie, pero es para efectos didácticos, así es de que no se vaya a sentir nadie por ahí. Y esa es una cuestión muy dada por los judíos. Cuando haces algún negocio con alguno de los judíos, siempre al final te suben el precio. No, es que ya no cuesta tanto, ahora cuesta más, porque fíjate que me di cuenta de que subió de precio porque ven la oportunidad de que tú le estás ofreciendo lo que te pidieron inicialmente, y ven la oportunidad de sacarte más dinero. Entonces, ¿y qué hizo esta persona que yo dejé encargada para que vendiera el coche? Pues se lo dio. No, pues ya no trae dinero, ya quiero salir del coche, ya para no estar perdiendo el tiempo, y se lo dan. Entonces, gente que te defrauda constantemente, haciéndote creer que estás en el error, que tienes un coche en malas condiciones, o tratando de exaltar o exacerbar las condiciones o lo que pudiera tener mal el coche en ese momento. Entonces, este ejemplo se los pongo porque es muy dado, hay que ponerse abusados, porque siempre la gente busca la oportunidad de no dejarte pensar y sorprenderte. La sorpresa es uno de los elementos para defraudarte en forma rápida. Ahora ya cuando llegan esta gente de los coyotes a quererme comprar un coche, ya ni se los vendo. El otro día llega, mira, es que está deshecho, es que trae una rueda de una marca y la otra marca y la otra rueda de otra marca. Digo, no, pues está deshecho el coche, pues no te conviene comprarlo, mi hermano, ¿para qué lo vas a comprar? Muchas gracias por avisarme que mi coche está deshecho, ya no te lo vendo. Y ya, de veras, ya no se los vendes a esta gente, precisamente por esa actitud que tienen para con los vendedores. Siempre se andan aprovechando, y nosotros que nos dejamos, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy atentos a este tipo de situaciones. Y hay una guía por ahí, la guía 6080 o la 6080 del Instituto Mexicano, que es ayuda para prevenir, disuadir y detectar el fraude. Aquí nos hace los comentarios de algunas situaciones que pudiéramos nosotros accesar para tratar de erradicar el fraude dentro de las empresas. Yo les doy mi opinión en lo personal. Algunas de estas medidas pues ya me parecen medias románticas, porque la gente de acuerdo con las generaciones van cambiando sus intereses y van cambiando precisamente hasta dónde quieren llegar dentro de la empresa. Entonces hay algunas cosas o algunos puntos que, bueno, son muy elementales, o a lo mejor por el tiempo que ya lo hemos visto. Esta guía 6080 nos menciona: toda entidad está expuesta al fraude. Bueno, eso es una verdad. Tradicionalmente enfocado a la malversación y sustracción de activos, es lo que más comúnmente se da, y que es necesario tomar medidas para prevenir, disuadir o detectar el fraude. Tomar temas de gobierno y de mejores prácticas son de valiosa ayuda. Estas, como unos consejos familiares para todas las empresas, son muy buenos, pero sabemos y conocemos las limitaciones que tienen las pequeñas empresas, la micro y pequeña empresa,
para poder instaurar este tipo de elementos, este tipo de manuales de control interno, este tipo de controles. No tienen los medios, no tienen los suficientes ingresos como para poder hacer frente a contratar a una persona que les haga los manuales, que les elabore los manuales, porque estos manuales salen bastante caros, estarán de acuerdo conmigo. Entonces, pues sí, todos sabemos que tienen problemas, inclusive algunas empresas de las medianas empresas tirándole a grandes, fíjense que como no, y eso nos pasó, fíjense, nos pasó por ahí en algunas empresas hoteleras que empezaron a crecer fuertemente y eran operadoras, por no darle la importancia al aspecto administrativo del crecimiento, sus controles internos y los manuales, llegó el momento en que tuvieron que quebrar y tuvieron que cerrar la empresa, porque sí les dieron muchísimo trabajo. Muchos propietarios de hoteles les dieron estas negociaciones para que los operaran, pero la empresa operadora no tenía la capacidad organizacional para hacerle frente a este gran trabajo que tenían que desarrollar. O sea, no tenían la capacidad ni administrativa ni la capacidad física, el número de personas para poder desarrollar una buena operación de estos negocios. ¿Y qué sucede? Pones un negocio, lo empiezas a operar, todo el mundo te empieza a robar y tienes unas pérdidas extraordinarias. No quieres creer como empresario de que las pérdidas se deben a que tienes malos elementos administrativos dentro de tu empresa o no has instaurado algunos controles internos, y que eso efectivamente es lo que te da al traste con el desarrollo de tu empresa para obtener pérdidas. Y no lo quisieron creer, y les comento para que no se me espanten porque lo van a seguir oyendo. Esto lo dicen todavía muchos empresarios, que el contador es un mal necesario dentro de la empresa. Y miren, cuando nosotros llegamos a hacer este tipo de labores, hay dos maneras de cobrar. Una de decirles: te voy a cobrar tanto por el trabajo porque te voy a implementar tus manuales de control interno, te voy a hacer observaciones y te voy a decir qué cambios debes de considerar llevar a cabo dentro de tus funciones de la empresa. Y la otra es: te voy a cobrar un porcentaje sobre lo que se incremente en tus ingresos y sobre lo que se incremente en tus utilidades netas al final de mi revisión o al final del ejercicio. Y van a ver cómo sí va a haber un incremento drástico tanto en los ingresos como en las utilidades cuando hagamos este tipo de revisión. Y vamos a demostrar que como contadores podemos desarrollar una serie de actividades y podemos desarrollar ciertas virtudes después de trabajar tanto tiempo dentro de las empresas, para poder poner el ojo clínico en donde está la problemática de las empresas y dar las soluciones adecuadas para superar ese tipo de dificultades que tengan las compañías. Y eso lo hemos visto en la práctica. Después tenemos el boletín 3050 o 3050, que se denomina Estudio y Evaluación del Control Interno y fue hecho por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y aquí nos define qué es el control interno: las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. Si voy a llegar a lograr los objetivos específicos, pero de una buena manera, no llegar. ¿De qué nos sirve? Y esto, por ejemplo, les comento lo siguiente. Tuve una reunión con un cliente mío importante la semana pasada. Dice: muchas veces la empresa que hagas estas recomendaciones por el mismo sueldo. Sí, Ana, pero ahí les recomiendo, ustedes ya no tenemos que hacer este trabajo como contadores porque siempre queremos quedar con el cliente, no lo queremos perder. Y decimos: sí, no, yo te hago un acta de socio accionistas, yo te registro tus libros de acciones, tus libros de socios, yo te hago todo por el mismo precio. ¿Quién tiene la culpa de que nos abaratemos? Nosotros.
lo que ha dado mucho resultado y que a la gente que está alrededor de nosotros en el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, de Playa del Carmen, los socios de la NAFINET que están en el área, es tenemos que terciar este tipo de funciones. Cuando te dicen, necesito que me hagas un acta, no, sabes que es un trabajo de abogado y es delicado y yo no lo puedo hacer, te voy a recomendar una persona. Manéjenlo de esa manera, nos quitamos responsabilidades, porque si llegas a tener un error en alguno de esos trabajos adicionales que tú desarrolles dentro de las empresas, pues evidente y lógicamente la culpa va a ser del contador, de quien lo hizo. Pues es que, y siempre llegan, y no se supone que tú deberías hacer también el trabajo. Yo creo, y dicen los clientes, yo creo que esta labor está dentro de las funciones que debes de hacer tú como contador público. ¿Verdad? Y siempre nos los dicen. Entonces, esta terciada, ¿y para qué te lo digo? Digo, no necesariamente el único que va a ganar es la persona que te haga el trabajo. Esto tiene que haber una partición para el contador que está recomendando. Digo, pues la verdad, no es una mala práctica, caray. Primero, estás recomendando a una persona. Segundo, la responsabilidad también de recomendar a la persona, porque nos ha tocado con las empresas, es que tú me lo recomendaste y tú tienes la responsabilidad. Ah, chinga, si también tengo la responsabilidad solidaria. Ya aplican el Código Fiscal de la Federación a las labores del contador y su relación con el contribuyente. Entonces, esa es la razón, ahí está la justificación, estimados colegas. Seguimos con la guía 6080, que nos dice la responsabilidad de la administración: desarrollar e implantar programas. Eso no hay duda, creo que no hay nada que aclarar. Fraudes por robos de menor cuantía, comportamiento improductivo, malversación de activos y el fraude a través de emisión de estados financieros fraudulentos. Y para muestra tenemos ahí el problema que en determinado momento tuvo Enron, ¿verdad? Pero bueno, eso lo comentamos otro día, si no, no nos va a alcanzar el tiempo para terminar todas las diapositivas que tenemos. En algunas ocasiones, los administradores, por salvarse de la responsabilidad, o el contador, cuando llegas y revisas, tienen ahí algún problema de defraudación dentro de las empresas. Les voy a poner un ejemplo muy básico. La hotelería se acostumbra a lo que es recibir los dólares, compras los dólares y pues, lógicamente, como estas empresas, todas las empresas se dedican a hacer negocio, lo compras más barato. Tú lo recibes en el hotel como pago de cuenta, de restaurante, de bar o pago de habitaciones, lo recibes a un tipo de cambio el que te lo recibe el banco. Estamos correctos. Ahí hay un margen, hay una banda de ganancia para el hotel. Entonces, esta recepción de dólares es un suculento platillo financiero para la gente que maneja los dólares, porque ¿qué hacen ellos? Pues agarran ellos y compran los dólares en la caja. Ellos mismos ya llevan su dinero acá y en la bolsa, porque hay gente fuera del hotel que los financia, les dan 5 o 10 mil pesos cada día y cómprate los dólares que le vayan llegando a la negociación. Entonces no te das cuenta tú como hotel, como socio que te costó una lana hacer tu negocio, o como contador que puedes pasar en determinado momento como que estás coludido, como que eres cómplice de esta gente porque no lo descubres, de que se están llevando esa ganancia, ese negocio de la empresa. Entonces, ¿están actuando mal? Pues sí, porque estás determinando dentro de tus manuales de que todos los dólares, estás estableciendo un procedimiento dentro de tu empresa en donde cuando tú recibes dólares, 80, 100, 200 dólares, haces un recibito y se lo das a la persona que te está dando los dólares, y cuántos dólares le estás recibiendo y a qué tipo de cambio, cuánto lo regresaste de cambio, o lo estás recibiendo para pago de la cuenta de recepción, para pago de la cuenta del restaurante o para pago de la cuenta del bar. Y anotas el número de folio del cheque de consumo, en su caso, el folio de la cuenta de recepción o el folio del cheque del bar o del restaurante.
y ese es el elemento que queda, y en ese momento estás depositando una copia de este comprobante en un buzoncito, le das el original al cliente. Entonces puedes llevar un control para que al final del día veas cuántos dólares recibiste. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y mejor les pongo el ejemplo. Hay una figura dentro de auditoría forense que se ha implantado ya desde hace muchos años y la hemos llevado a cabo, de lo que se llama el cliente secreto. Y el cliente secreto es cualquier persona ajena a la empresa. En algunos casos he ido yo personalmente, y te dan los dólares de la empresa, pues ya llévate los dólares. Y llegas al hotel y empiezas a repartir dólares por todos lados, no a regalar, no a regalar, a repartir en el pago de los consumos que realices dentro de la empresa. Llegas a recepción y voy a pagar esta noche, me voy a quedar 2 noches, bueno, las pago en efectivo y una vez se las pago por adelantada, y le das los dólares al recepcionista. Y si te da por ahí un documento que ya tenía hecho, pues mala señal, ¿verdad? Mala señal que esto esté implicando, pues, que se va a llevar los dólares, o van a buscar la manera de llevárselos. ¿Cómo lo vas a controlar? Cuando tú te llevas todos los dólares, le sacas fotos a todos los dólares y en todos tienes el número de serie. Cuando ya vas a tu cuarto y eliminas los que le entregaste y dices, mira, estos son los que le di en recepción y mañana deben de llegar en el sobre de recepción a la caja general estos dólares. Y oh, gran sorpresa que no llegan, mis estimados, no llegan. Y bueno, pues ahí queda el comprobante que te dieron, queda una serie de pruebas y ya después se determina cómo es que manejaron fraudulentamente este sistema de control interno. Probablemente lo que hacen muchos de ellos es que hacen un documento y no se lo dan a un cliente o a un huésped que no se lo pida, y ya cuando llegas tú con otros dólares, pues ya nada más lo rellenan, le ponen el número de dólares, bla bla bla, y te lo dan. Entonces así van haciendo este tipo de carrusel. Con este carrusel le están dando varias vueltas ahí a un documento dentro de las empresas. Y esto es muy sencillo, fíjense que es muy satisfactorio que en algunos negocios, ¿cuál es la mejor manera para medir si está siendo eficiente la administración en algunas empresas? Se establecen reportes. ¿Cómo controlamos el costo? Por índices. ¿Cómo controlas las utilidades? Por índices, por porcentajes. ¿Cómo controlas el costo de ventas? Un porcentaje sobre las ventas. Entonces vas monitoreando los índices, y es impresionante que cuando empiezas a establecer los controles y empiezas a hacer estas revisiones dentro de las empresas, esos índices se van para arriba y empiezas a demostrar que ya recibiste mayor número de dólares y tienes pues lógica, y evidentemente como consecuencia de obtener más dólares tienes una utilidad en cambio mayor durante el mes. Había un hotel en el que trabajamos en el DF que tenía 777 habitaciones, las famosas, y tenía un edificio a un lado, a un costado, de 5 pisos exclusivamente para estacionamiento. Y bueno, en el estacionamiento había una bola de malos manejos, colegas, que cuando llegamos determinamos establecer un reporte en el cual llevábamos el control de ingreso por cajón de estacionamiento, ingreso promedio por cajón de estacionamiento. En cuando empieza a descubrir gente, porque desgraciadamente digo, pues así es la vida de cruel. Si la gente que está haciendo los malos movimientos sabe cuál pudiera ser la consecuencia de que tuviera que enfrentar una demanda penal, y lo saben perfectamente bien, y aún así se arriesgan, pues lo siento, ¿verdad? No podemos estar poniéndonos a pensar en la gente, porque cuando ha habido fraudes en los negocios, también de los primeros que sospechan es del contralor, y tú estás como contralor y ya te están viendo ahí con, no, a lo mejor tú eres cómplice, no, pues lo tienen que demostrar, pero es una situación muy incómoda. Por eso a veces entendemos que los contadores o los contralores tomen tan a pecho su trabajo, y cuando descubren
una situación de este tipo, se van con todo contra la gente que está defraudando a la empresa. Por una cuestión, ya lo toman a veces como personal, porque en determinado momento pueden correr al contralor por no haberse dado cuenta de que lo estaban defraudando, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Cuantía, comportamiento improductivo, malversación de activos y el fraude a través de emisión de estados financieros fraudulentos. Se saca mercancía o se retiran activos fijos de las empresas. Y llega la gente y le dice al contralor: oiga, me voy a llevar la computadora afuera porque la van a arreglar, porque tiene un problema. Y el contralor confiado: pues sí, llévatela, no hay ningún problema. ¿Podemos sacar los activos de la empresa de esta manera, colegas? A ver, díganme, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues existe un procedimiento para retirar activos fijos fuera de la empresa, en donde haces un resguardo. Un resguardo es un documentito en donde estás firmando el que lo retira, estás haciendo la descripción perfectamente bien de cuál es el artículo, una computadora marca Bayo, modelo bla bla bla, número de serie, etcétera, etcétera, y que lo retiran. Y cuando llega a la salida y que está el de seguridad, pues se queda el de seguridad con una copia, y hay una copia para contabilidad también. Entonces, eso es, sí, Ramón, una papeleta para poderla sacar. Y aún así muchas veces llevan las cosas porque se les olvidan y nadie revisa ese inventario de artículos que se han retirado de la empresa. Luego te encuentras con computadoras que hace un año que no regresan y las tienen afuera y no las han arreglado. Entonces, existe el procedimiento. Si omiten llevar a cabo el procedimiento, había una máxima que decíamos en aquella época: la primera persona que se oponga a una medida de control interno no es porque tenga buenas intenciones. Creo que eso está muy claro. Entonces, pues para que lo tomen en consideración. Seguimos con la guía 6080 y nos dice adopción de valores en la entidad y los códigos de ética y de conducta. Aquí hay un problema que se detectó con las empresas. Pues hay muchas empresas que sabemos, y lo sabe el SAT, y lo saben los contadores, y lo sabe todo el mundo, que las empresas que llevan la contabilidad buena y la contabilidad mala, la número 1 y la número 2, la fiscal y la no fiscal, como gusten llamarle. Este tipo de empresas que no llevan ningún control porque no pueden ir balanceando lo que es el costo contra lo que están vendiendo, no saben en dónde meter facturas y en dónde no facturar, y hacen un desbarajuste, se evidencian de manera inmediata con los números ilógicos que presentan en las declaraciones del SAT. Y la gente, cuando ve que es una de este tipo de empresas que se están manejando de tal manera que los trabajadores aprovechan esta falta de control administrativo, y los trabajadores se vuelven socios muy importantes de este tipo de empresas, porque pues no declaran ventas, compran activos, sacan activos de las empresas y ni cuenta se dan los propietarios. Entonces, estas empresas que llevan las dobles contabilidades son las más susceptibles de que tengan una serie de defraudación. Bueno, muchos decían, pues ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. y aparte, otro punto malo para estas empresas: ¿cómo vas a demandar que un trabajador te robó dinero que no tienes declarado? Si el trabajador te llega a hacer un escándalo en una demanda laboral y te acusa con el SAT, pues yo no sé cómo lo va a explicar la empresa, pero es una situación muy, muy fácil de que salga perdiendo más el propietario y la empresa que el trabajador. Entonces, esas son las consecuencias de estar manejando contabilidades sin controles. Las que manejen estrategias simuladas, nada
apegadas a la norma jurídica en uso de los sindicatos para evadir pago de cuotas patronales. Sí, así es, mi estimada Ana. Hay muchas consecuencias de estas empresas. Y bueno, pues ya me piqué aquí, compañeros. Ustedes no me dicen nada. Me quedé en la diapositiva número 13 y son 24. Entonces, pues no quería hacer una tercera sesión, pero las próximas semanas hacemos la tercera sesión de la auditoría forense. Vamos a seguir comentando algunos puntos importantes y sobre todo reiterarles, lo más importante para ustedes como contadores es implementar los elementos idóneos para que en determinado momento que exista alguna sustracción, alguna defraudación a las empresas en donde ustedes son asesores o están trabajando, tengan los elementos suficientes, puntuales, correctos para poder levantar las querellas respectivas y todos los elementos para poder recuperar esta defraudación o el retiro de bienes muebles o valores de la empresa. ¿Okay? Pues les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana